Muy buenas a todos, me presento, soy Javier Oñat. Hoy día veremos la ayudantía de FI 140 correspondiente a la semana del 13 de abril. La ayudantía es el PDF propuesta ayudantía 1 y veremos los ejercicios 1, 2, 4A, 6 y 7. Entonces, lo primero que todo es hacer un pequeño repaso de ondas electromagnéticas. Tenemos que recordar que las ondas electromagnéticas se generan por cargas eléctricas que están acelerando. O sea, por ejemplo, el Sol nos irradia ondas electromagnéticas porque hay cargas en su superficie que están acelerando. Otro ejemplo podría ser, no sé, electrones que van de una diferencia de potencial a otro a una muy alta velocidad y eso puede generar rayos X. Ese es el experimento de Röntgen, de descubrimiento de rayos X. Las ondas electromagnéticas nosotros las vamos a tomar en todo el curso como ondas electromagnéticas sinusoidales. Esto quiere decir que el campo eléctrico siempre lo vamos a poder representar como esto, que es lo que está escrito en el enunciado, pero en el libro guía ustedes van a encontrar, en vez de KZ, KX, y un más o menos dependiendo de la dirección de propagación de la onda. Es decir, si es más, entre medio del KZ y el omega t, o sea, si aquí va un más, la dirección de propagación es en menos dirección de esta variable. La voy a anotar al tiro, denme un segundo. Ahí. Esta variable. O sea que si tengo un más, es que está yendo en sentido negativo de la z. Se está moviendo la onda en dirección negativa de las zetas, hacia las zetas negativos. Si están menos, entre medio, como es el caso ahora, la dirección de la onda es en z positivo. ¿Entienden? Entonces, ese es, perdón por el celular. Ese es el sentido de la onda, del viaje de la onda. A ese sentido apunta C, por así decirlo. Ese es el sentido de la velocidad y del desplazamiento y bla, bla, bla. El campo va a estar descrito por B sub 0 coseno de kz menos omega t. Esto para todas las ondas planas sinusoidales. Eso sería como lo más básico respecto a ondas electromagnéticas. Bueno, el ejercicio de hoy nos piden calcular el flujo. En el flujo tenemos que recordar que la ecuación de flujo la podemos encontrar en el libro guía, en la parte de, en la sección 27.3. En el capítulo 27, en la sección 3 de ese capítulo, van a poder encontrar la ecuación de flujo. Y ahí van a poder desarrollar un poco más la idea de flujo, si es que se le olvidó y todo el cuento. Entonces, la expresión del flujo es la siguiente. Es B por dA. El tema es que en nuestro problema nosotros elegimos el siguiente sistema. Quiero que se vea bien esto. Esta parte es importante. Nosotros pusimos el sistema de referencia al centro de la bobina, porque a nosotros nos piden calcular el flujo magnético a través de la bobina en el eje X, ¿sí? Entonces, nosotros elegimos nuestro sistema de referencia con Z apuntando hacia arriba o abajo, X hacia adentro o afuera de la pantalla, y el Y apunta hacia los lados. Entonces, la dirección que estamos interesados nosotros es el X, ¿sí? Entonces nos dicen, por el enunciado, sabemos que la onda se está moviendo en el eje Z. Como tiene un menos acompañado, sabemos que la onda se está moviendo en un Z hacia los Z positivos. Entonces, el C apunta en dirección positiva. Este es C. Luego, como sabemos que en las ondas sinusoidales
o ondas planas, en verdad, ondas electromagnéticas planas, sabemos que los campos, el campo eléctrico y el campo magnético, son transversales entre ellos y también uniformes y se expanden por todo el plano. Esto lo voy a explicar enseguida. Entonces, nos dicen que el campo magnético apunta hacia adentro de la pantalla. Ay, moví toda la foto, perdón. Un momento. Ahí sí. Entonces, nos dicen que el campo magnético apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber el flujo magnético en el eje X. Entonces, sí o sí, el campo magnético tiene que estar apuntando en el eje X. Y como nos dicen que la onda viaja en la Z positiva, sí o sí tiene que apuntar hacia X positivo o hacia X negativo. Y nosotros elegimos la configuración de X negativo, que el campo magnético apunte en las X negativo. Quiero ser bien claro en eso. Eh, entonces, como sabemos que son transversales los campos, que son perpendiculares entre sí, el campo magnético con el campo eléctrico, vamos a saber que está así, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto, con lo anterior, era que nosotros pudimos haber perfectamente dejado ese campo eléctrico y haber tomado otro campo magnético en esta orientación, ¿sí? Pero por gusto elegimos la orientación que va apuntando hacia adentro, ¿sí? Ya lo calculé así y ya voy a seguir ese procedimiento. Entonces, ese sería como el dibujo de la onda que tenemos nosotros y nos piden calcular el flujo magnético, ¿cierto? Entonces, sabemos que por cómo es la geometría de una onda electromagnética, sabemos que el campo magnético varía dependiendo de la posición. Hay momentos en que vale un poco menos, hay momentos que es máximo, y así. Esto se debe porque es una sinusoidal prácticamente. Entonces, lo que tendremos es que tenemos que integrar en ciertos límites de integración, porque nos interesa el flujo que está corriendo a través de la bobina y no más allá de la bobina, ni menos de la bobina. Entonces, lo que tenemos que pensar es que queremos integrar, voy a dibujar la bobina, pero como mirada desde perfil. Entonces, desde perfil, bobina de perfil, vamos a tener algo así como mirada de perfil del eje X. Entonces, va a ser algo así como un cuadrado y yo voy a ver el eje X cruzándolo así, ¿cierto? Entonces, yo voy a definir que en la mitad de la cara de mi cubo va a estar mi X igual 0. O sea, en realidad, más que mi X igual 0, va a estar como el origen del sistema cartesiano que nosotros elegimos para esta configuración. Entonces, acá voy a tener los z y acá voy a tener el origen de mi sistema cartesiano. Para adentro o afuera de la pantalla va a estar apuntando los y. Entonces, tenemos esta configuración de sistema y decimos que para abarcar toda la bobina, elegimos de menos a medios hasta a medios. Estos son como los puntos en el eje X que me interesa integrar, para integrar como el flujo a través de toda la bobina, porque tienen que recordar que el campo eléctrico, o sea, el campo magnético, que es el que influye en el flujo magnético, apunta en esa dirección, en nuestro esquema, ¿sí? Entonces, por eso me interesa verlo desde menos a medios hasta a medios, porque quiero saber el flujo a través de toda la bobina, no solo desde la mitad hasta el final, ¿me entienden? Esa es como la idea que tenemos detrás de esto. Entonces,
lo que viene a continuación es lo siguiente. Denme un momento, por favor. Entonces tenemos que el flujo sería desde menos a medios hasta a medios. Tienen que pensar que es de menos a medios hasta a medios porque si esto es el 0, de 0 hasta menos a medios hay una distancia de a medios. Y de 0 a medios hay otra distancia de a medios. Y a medios más a medios me va a dar a, que es la arista del cubo que tenemos como bobina. Entonces ahí voy a poder abarcar toda la bobina. Creo que ahí se pudo haber entendido mejor. Entonces, como habíamos definido nuestro campo, vectorialmente, este va a estar apuntando en los J tongo y este va a estar apuntando en los menos I tongo. ¿Sí? Esto es por cómo elegimos el sistema de referencia y lo que había explicado antes. Que sí o sí el B tiene que apuntar en el eje X porque nos dicen que el flujo magnético está cruzando en el eje X, entonces sí o sí tiene que pasar por ahí. Si no hubiesen dicho en el eje Y hubiese sido distinto ejercicio, pero no fue así. Entonces, como tenemos este menos por el litongo, se viene con la expresión para el flujo magnético. Entonces, nos vamos para abajo y reemplazamos en la ecuación que tenemos acá, en esta. Reemplazamos y nos queda esto, menos b sub 0 por coseno de kz menos omega t. Y esto va a ser por a por dz. ¿Por qué a por dz? Porque estamos aplicando un diferencial de área. Entonces, el diferencial de área siempre es como una longitud por un diferencial de otra longitud. Siempre es así. Entonces, esta es la longitud, A va a ser la longitud, que es la arista, y dz es como la distancia infinitesimal la que se mueve la onda. Miren, acá en el dibujito, si nos vamos muy al zoom, llegamos a que la onda se mueve una distancia infinitesimal dz al avanzar. Chuta, me quedó mal la letra, perdón. Entonces se mueve dz, que es una distancia nana, ¿sí? Y se mueve dz por esta distancia, por esta arista, la arista que cubre el eje de las I. Entonces, abarca esta distancia y se genera una pequeña área. O sea, si yo multiplico esa distancia que recorre la onda, esa distancia infinitesimal, la multiplico por la arista que está en el eje de las Y, me va a quedar una pequeña área diferencial, muy chica, muy chica. Entonces, esa área diferencial, si yo la integro de menos a medios hasta a medios en el eje X, me va a dar como un flujo tridimensional. No sé si lo pueden ver. Como que de este dibujo yo tiro una línea para acá. Que esta línea está cruzando de adentro de la pantalla hacia afuera de la pantalla. Entonces, así es como yo cubro como todo el flujo. ¿Entienden? Entonces, la onda va a recorrer desde abajo, hasta arriba en Z, por todo el eje de las y también va a recorrer por el eje de las X el flujo del campo magnético. Entonces, esa es la idea que está detrás de la integración. Así es como tienen que interpretar la integral y los límites de integración que están puestos ahí. Entonces, me voy todo para atrás y volvemos a la expresión que teníamos. Seguimos con desarrollando la matemática, perdón, y lo que hacemos en el siguiente paso es sacar las constantes y desarrollar un cambio de variable para llegar a
un resultado más limpio de la integral. Entonces me queda de menos a medios hasta a medios, y coseno, aquí nótese que saqué lo que es constante, o sea, el A es la arista del cubo, entonces siempre va a ser constante, y el B sub 0 también es una constante. Entonces me queda kz menos omega t y dz, ¿cierto? Entonces ahora yo hago un cambio de variable en donde digo que kz, entonces voy a decir sí, kz rho, entonces yo puedo decir z, ¿vale? Partido en k. Si yo derivo esta expresión, me va a quedar dz es igual a d rho partido en k. El k no se deriva porque es una constante, entonces, como saben, las constantes salen de la derivada y se deriva lo que realmente importa, que es el cambio de variable, ¿sí? Entonces, como hicimos un cambio de variable, tenemos que también cambiar los límites de la integral, esto por matemáticas. Entonces, llegamos a que la expresión que teníamos acá arriba queda reescrita por el cambio de variables como menos b sub 0 por a de menos k a medios, esto por el cambio de variable, hasta k a medios, por, o sea, integrando en coseno de rho menos omega t por d rho. Entonces nos queda lo siguiente. Menos b sub 0, aquí solamente evaluamos la integral, nótese que ya es bastante fácil de resolver, o sea, si nosotros derivamos coseno, o sea, seno, perdón, nos va a dar coseno, entonces esa va a ser la solución de la integral. Entonces si nos saltamos como la notación y llegamos a reemplazar al tiro los valores de los límites de integración, nos va a quedar la siguiente expresión. Seno de k a medios menos omega t, menos seno de menos k a medios menos omega t. ¿Sí? Entonces acá vamos a ocupar una expresión muy simple, que es que recordar, voy a poner recordar para que no se confundan, recordar que el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Entonces, si decimos que todo lo que está dentro del paréntesis es alfa, podemos notar que en el término de la derecha, podemos factorizar un menos 1 y podemos aplicar la propiedad que está expresada ahí abajo. Entonces, si aplicamos eso, nos va a quedar lo siguiente. Menos b sub 0 por a por seno de k a medios menos omega t menos, o sea, más, perdón, seno de k a medios más omega t, ¿cierto? Entonces, llegamos a que esto puede reescribirse como seno de a menos b más seno de a más b. Y por la expresión que tenemos en el enunciado, podemos llegar a lo siguiente, que esto se puede reescribir como... hay algo que me faltó, que aquí se me olvidó sacar el k, perdón, eso fue mala mía, pero en verdad siempre va un k porque, recuerden, hicimos el cambio de variable en dz y como reemplazamos el diferencial, reemplazamos ahí el dz, cambia por esto y queda sk, y como una constante sale de la integral nomás. Entonces por eso no lo escribí acá y sale directamente, pero se me había olvidado escribirlo, perdón, nuevamente. Entonces lo voy a escribir acá, los otros que me faltan, aquí va por un 1 partido acá también va por un 1 partido acá, y nos queda finalmente que la expresión para el flujo es la siguiente. Por la expresión que tenemos en el enunciado, nos queda lo siguiente dentro de
esta expresión. Entonces, sabemos que por bobinas, y si no recuerdan, esto lo pueden encontrar en, les digo enseguida, en la sección 28.5 de su libro guía. Ustedes pueden encontrar cómo se ve afectado el campo magnético cuando hay una bobina, y en especial una bobina que tiene muchas vueltas. Entonces, cuando hay una bobina que tiene muchas vueltas en un alambre, o sea, un alambre está muy enrollado, 50 veces, como es el caso, se multiplica la expresión del campo por un n, que es el n corresponde al número de vueltas, ¿ok? Entonces, lo único que pasa aquí es que el flujo de la bobina con n vueltas va a ser menos b sub 0a por k por 2n, que es el número de vueltas, por seno de k a medios por coseno de omega t. Y esto solo fue porque cambió el campo. O sea, el campo pasó a multiplicarse por n. Y al final es una constante nomás. Así que no va a afectar nada, como en todos los cálculos anteriores. No debería tener ninguna relevancia. Entonces, nos queda que esta es la expresión que tenemos hasta ahora para el flujo. No podemos continuar porque no tenemos más valores hasta el momento. Pero vamos a tener, una vez contestada la otra ítem de la pregunta, ¿ok? Entonces, en la parte B nos piden calcular la FEM inducida. Entonces, para recordar, la FEM inducida se define como, o sea, más que definición teórica, sino como definición matemática, se define como lo siguiente. Es menos la derivada parcial del flujo respecto al tiempo. Entonces, si ahora nosotros derivamos, nos va a quedar lo siguiente. Si nosotros derivamos respecto al tiempo, lo único que va a derivarse realmente va a ser esto, ¿cierto? Porque es lo único dependiente del tiempo. O sea, todas las otras cosas son puras constantes, lo que está dentro de los argumentos, y lo que está afuera son solo constantes. Entonces, lo único que se deriva es eso. Nosotros sabemos que la derivada del coseno es menos seno, y por regla de la cadena, al derivar el coseno de omega t, te sale 1 omega, porque al final multiplicas, o sea, al derivar con respecto al tiempo, el coseno de omega t, te va a quedar menos seno de omega t multiplicado por omega por dt en dt, prácticamente. Entonces se te va a ir ese, se te quedan 1, y te queda 1 omega fuera, ¿cierto? Entonces, notemos, y no nos confundamos con esto, por favor, tenemos un menos ahí, por la derivada te va a quedar otro menos, menos por menos, más, y aparte tenemos esta, ¿sí? Entonces sería como algo así. Para que no se confundan, lo voy a hacer todo súper al paso a paso. Te queda menos b sub 0 de a partido k por 2n por seno de k a medios por el menos seno de omega t por omega. Entonces, esta expresión podemos ver que queda negativa, y nos queda b sub 0 por a partido en k, 2n por seno de k a medios, seno de omega t por omega. Esa es la expresión que nos queda para la FEM inducida. Otra vez, solamente son letras. Hasta el momento no tenemos números o expresiones para sacarla, pero prontamente se viene. Paciencia, por favor. Entonces, lo importante ahora es recordar que otra definición para la FEM inducida es I por R. En la pregunta C nos piden, calcular la corriente a través de la bobina si la resistencia es de 100 ohms, considerando que la frecuencia es de 4 MHz
y la intensidad de la onda es de 100 watts por kilómetro cuadrado. Entonces, nos están pidiendo calcular la corriente, nos dan la resistencia, nos dan la frecuencia. Noten que si nos dan la frecuencia, prácticamente nos están dando el omega, que es la frecuencia angular. Entonces, porque sabemos que omega es igual a 2 por pi por f, ¿sí? Por aquí lo voy a escribir, omega es igual a 2 por pi por f, y otra relación importante que vamos a ocupar, y que es fundamental que la sepan, es que K por C es igual a omega, ¿sí? Estas dos son súper básicas, pero súper clave. Les van a servir para varios ejercicios, diría yo. Entonces, tenemos que recordar que para la pregunta C nos piden la corriente, ¿cierto? Y nosotros sabemos por Física 120, y si no lo recuerdan, pueden ir a la sección 25.4 de sus libros guía, y ahí pueden encontrar un poco más sobre qué es la fuerza, fuerza electromagnética inducida, perdón, que es la FEM, y la ecuación que le corresponde para cada caso y bla, bla, bla. Entonces, el que corresponde para este momento es esta. I por R, donde I es la intensidad, o sea, la corriente, perdón, no intensidad, no es intensidad, es corriente. No se confundan con eso. Entonces, sabemos que R100, entonces podemos reescribir como que I es igual a E de FEM partido en 100, ¿cierto? Y nosotros sabemos que E de FEM es igual a menos 2B sub 0 por A por omega por N partido en K por seno de K a medios por seno de omega T. Esto fue por el cálculo que habíamos hecho anteriormente. ¿Ok? Entonces, por una relación básica que está en el libro, muy al comienzo, la estoy buscando, denme un momento por favor, en la sección 32.2 de su libro guía pueden encontrar la siguiente relación. Recordemos que el campo eléctrico es igual a C por B, ¿sí? Entonces, esto puede ser reescrito como B, E partido C. Entonces, si ahora cambiamos en la expresión anterior, en esta, reemplazamos lo que acabamos de hacer, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que la FEM es igual a menos 2 por el campo eléctrico por A por omega por N partido en K por C. Y como había dicho antes, K por C es omega. Entonces, vamos a ver que se va omega con K por C, porque son equivalentes matemáticamente, como habíamos dicho antes. ¿Sí? Esto queda multiplicado por seno de K a medios y por un seno de omega T. Ok. Entonces, queda lo último para calcular el campo eléctrico, la FEM y todo lo que hemos hecho antes y que no hemos podido calcular porque faltan datos. O sea, nos faltan datos, pero ya viene. Entonces, sabemos que por vector de Poynting y otras cosas que no voy a explicar acá por tiempo, pero si quieren leer y informarse más del tema, está en la sección 32.4 de su libro guía. Entonces, en esa parte van a poder encontrar relaciones o expresiones para la intensidad. Entonces, tenemos que recordar que eh, recordar la intensidad se puede escribir como C
por la permitividad del vacío por el campo eléctrico al cuadrado partido en 2. Y en el problema, en el enunciado, en C, nos dicen que esto es igual a 100 watts partido en metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ver que todas estas expresiones, todas las expresiones que traté de encerrar con otro color son constantes. Estas expresiones son constantes. Entonces, prácticamente ya tenemos un valor para el campo. Si reemplazamos en el campo, vamos a poder obtener un valor de la FEM, porque prácticamente ya tenemos todo. Lo único que no vamos a tener es el tiempo. Entonces, vamos a tener una expresión para la FEM dependiente del tiempo. Pero nos va a quedar prácticamente así. FEM. No voy a poner los números porque la verdad es que no lo hice y no los quiero equivocar, pero esta es la expresión correcta algebraicamente, así que solamente llegar y reemplazar. Todas las constantes que aparecen acá están detalladas, sus números, valores, están detalladas en el enunciado, perdón, me quedé pegado mucho rato. Omega, como había dicho antes, podíamos expresarlo como 2pi por f. En la parte C del problema 1 nos dicen cuánto vale f. Entonces, otra vez es una constante que tenemos en los enunciados. Por lo tanto, tenemos que la fm es menos 2 e sub 0 a n seno de k a medios por seno de 2 por pi por f por t. Eso todo en el argumento, ¿sí? Y esto también está en el argumento del seno. Ahí para que no se confunda en la última expresión. Bueno, si reemplazamos valores, se supone que deberíamos, esto lo hizo el profe, así que debería estar bueno, confío, pero también deberían comprobarlo. Si son buenos físicos, buenas físicas, deberían comprobarlo por su cuenta. Entonces, la intensidad, finalmente, tenemos que es 2 por 10 elevado a menos 3 amperes. ¿Sí? Entonces, esos serían los valores que le dieron al profe. Él ocupa la permitividad del vacío como E sub 0 igual a 9 por 10 a la menos 12. Eso. Esos son, esos son los valores que él ocupó y que llegó. Entonces, esa sería la FEM, y con la FEM ya tenemos prácticamente todo lo otro. O sea, si volvemos a las otras preguntas, por ejemplo esta es la última expresión de flujo que pudimos desarrollar. Si nos damos cuenta, esto lo podemos reescribir, el coseno, o sea, el omega lo podemos reescribir como 2pi por f, y nuevamente todo lo que está ahí son constantes que ya conocemos y que podemos calcular, todo queda en función del tiempo. Así que eso también es importante, necesitamos tener un tiempo para poder eventualmente llegar a un resultado. Todo lo que van a tener de aquí en adelante son solo fórmulas dependientes del tiempo, así que no van a llegar al resultado hasta que les pidan un tiempo en específico, ¿me entienden? Eso sería todo respecto al problema 1. Entonces seguimos con el problema 2. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosa me pueden dejar dudas en los comentarios ahí del video de YouTube y yo se respondo. Les puedo dejar mi WhatsApp y mis contactos también. Yo estoy súper dispuesto a hablar, contestar dudas, que nos juntemos, armar Zoom, lo que sea. Eso. Entonces vamos con el problema 2 para no perder más tiempo de la ayudantía, que supone que son 1 hora 10. Entonces, vamos con el problema 2. El problema 2 es el siguiente. Tuc, tuc. Es este. Entonces, nos dicen, una fuente de radiación puntual en situación estacionaria emite ondas electromagnéticas en forma isotrópica.
y produce en una superficie perfectamente absorbente una presión de radiación P. Determine la presión de radiación de un segundo objeto orientado de igual forma al primero, siendo este perfectamente reflectante y ubicado al doble de la distancia de la fuente que el primero. Entonces, lo leí súper rápido, pero ahí ustedes pueden detenerlo, o sea, leerlo más detenidamente. Entonces, vamos a definir P como presión de radiación, ¿sí? Presión de radiación. Perdón mi letra, muy fea. Entonces sabemos que para objetos absorbentes, esto está en el Semansky, en la página, o sea, no es la página, es en la sección, denme un momento por favor, que quiero decirles la sección certera y no engañarlos, pero no la encuentro. Ya, bueno, está en la parte 32, en el capítulo 32, sí o sí está ahí. No sé en qué parte, pero está, confíen, tienen que leer. Entonces, la parte absorbida nos dicen que, perdón, P1 es igual a I1 partido C. Tienen que pensarlo como si hay alguien boxeando, por ejemplo, y este boxeador le pega a alguien en la cara. Cuando le pegue en la cara, tiene dos opciones, básicamente. Dejar la mano puesta o sacarla inmediatamente después del golpe. La persona que recibe el golpe, si le dejas la mano puesta, a la mano puesta me refiero a que el golpe, el puño, quede pegado a la cara, en todo momento, en el choque y después del choque. Cuando lo digo que sale al tiro la mano, es que el boxeador golpea y la mano, justo después del choque, sale inmediatamente en dirección opuesta del movimiento inicial. Eso sería la analogía. Entonces, cuando dejo la mano puesta, estoy haciendo que el cambio de momentum sea solamente en una dirección. O sea, si yo estaba en reposo en un comienzo y me pegan un golpe en la cara, me voy en una dirección. Me voy hacia atrás con una intensidad, o sea, con cierto momentum. Pero si me pegan el golpe en la cara y sacan la mano, inmediatamente la cantidad de momentum, la variación de momentum que yo voy a sentir, si yo fuese la persona que me golpearan en la cara, sería el doble que si me hubiesen dejado la mano puesta. Entonces, por eso la presión de radiación para objetos que son reflejantes es el doble, porque es como si les pegaran un golpe y les sacaran la mano. Entonces, ese es como la teoría que tienen que tener detrás cuando piensen en objetos reflejantes y absorbentes, ¿sí? Entonces, ese es P2 y 2. Esta es la relación y el dibujo que tenemos para el esquema, o sea, para el enunciado, es el siguiente. Puede que quede la duda con qué es isotrópico. Isotrópico es que emite en igual forma para todos lados. O sea, no hay ninguna parte del espacio que esté emitiendo como irregular. O sea, si yo siento una intensidad X a los 2 metros de la fuente, voy a sentir la misma intensidad X en cualquier radio de 2 metros, en cualquier punto del perímetro del círculo de 2 metros, de radio de 2 metros, alrededor de la fuente, ¿me entienden? Siempre va a ser constante la intensidad. A eso se refiere con que es isotrópica. O sea, siempre va a ser constante cuando estemos a la misma distancia de la fuente. No significa que la intensidad vaya a ser constante a cualquier punto de la fuente, no crean eso. No quiero malinterpretar la información. Entonces, por fórmula y por unidades de medida también tenemos que la potencia, que la voy a denotar con P' para que no se confunda con presión de radiación, P' es igual a
intensidad por área. ¿Por qué digo que podrían deducirlo por unidades de medida? Es porque la intensidad se mide en watts partido en metro cuadrado, ¿sí? Y el área se mide en metro cuadrado. Entonces, ahí se te van los metros cuadrados y te queda watts. Recordemos que watts es joules partido en segundo. Y eso es la definición de trabajo. O sea, recordemos que el trabajo, joules, es F por D. Entonces es cuánto trabajo yo hago en cierto periodo de tiempo. Esa es la potencia. ¿Sí? Tienen que tenerlo claro en unidades. Entonces, tenemos que para los dos objetos van a sentir diferentes intensidades, pero van a tener la misma potencia. O sea, la fuente que está irradiando la energía tiene la misma potencia para ambos. No la misma intensidad, la misma potencia. Está emitiendo con la misma trabajos por segundo, independiente de qué objeto soy, que estoy viendo la fuente o que estoy recibiendo las ondas de la fuente. Siempre voy a ver a la fuente trabajando con la misma potencia, independiente a cuán lejos estoy o si estoy muy cerca, da lo mismo. La fuente siempre va a trabajar con la misma potencia. Entonces, la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2, porque son lo mismo. Todos vienen de la misma fuente. No hay una diferencia entre potencia 1 y potencia 2. Todos son la misma potencia. Entonces, tenemos que, si nos guiamos de esto, tenemos que I1 por el área 1, el área sería el área de una esfera. Tienen que pensarlo como que la fuente podría ser, por ejemplo, una antena. Entonces la antena irradia ondas en forma circular, o sea, en forma esférica, porque tienen que pensarlo en la vida real. En la vida real salimos del papel, salimos del plano 2D y estamos en 3D, entonces cuando hay una fuente irradiando, no está irradiando solo para los lados, está irradiando para adelante, para atrás, en diagonal, bla, 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 en un plano X y Z, plano R3. O sea, ustedes me entendieron, cuerpo R3. Entonces, por eso elegimos el área de una esfera. Un momento. Ahora sí. Entonces, elegimos el área de una esfera y te queda 4pi R1 cuadrado igual a I2 por 4pi R2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces se van los 4pi con los 4pi. Súper fácil de ver. Entonces ahí se van. Y nos va a quedar una relación entre intensidades, como pueden ver. Y sabemos una relación entre los radios. Por el enunciado sabemos que R2 es el doble de R1, perdón. Entonces vamos a tener que I2 podemos escribirla como, esto puede reescribirse como I1 por R1 al cuadrado partido en R2 al cuadrado. Y esto es igual a I1 partido en R1 por 2R1 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a I1 partido en 4. Y esa es la relación entre las intensidades. Siempre van a poder sacar relaciones entre intensidades así. La mayoría de ejercicios son así. Son muy parecidos a este en el tema de plantearlo matemáticamente y pensarlo de las esferas, como que la fuente está transmitiendo sus ondas en forma esférica. Seguimos trabajando con ondas planas, eso sí, ondas sinusoidales, las típicas de siempre, pero tienen que pensar que en la vida real la fuente emiten en esferas.
Así emiten sus ondas. Uno cuando habla incluso está emitiendo su onda acústica en esfera. O sea, te van a escuchar en todos lados, atrás tuyo, adelante tuyo, así, etc. Entonces, ahora que tenemos una relación entre las intensidades, vamos a poder saber la presión de radiación de uno en función del otro. Entonces, para el objeto 2, que es el objeto de estudio realmente, el que nos están preguntando, vamos a tener que la presión de radiación, como habíamos definido, es 2 veces la intensidad 2 partido en C. Y sabemos que esto es lo mismo que 2 partido en C por I1 partido en 4, que es la relación que estamos jugando acá, ¿cierto? Entonces, aquí se van, me queda 2, y esto es lo mismo que 1/2 por I1 partido C. Y si volvemos arriba, nos damos cuenta que la presión de radiación del objeto absorbido es I1 partido C, entonces podemos reescribir la presión del objeto de radiación 2 como la mitad de la presión de radiación 1. Y ese sería el ejercicio número 2 de la propuesta de ayudantía 1. Ahora vamos con el ejercicio 4A. Vamos a hacer el A porque, bueno, en ese momento de la ayudantía solamente habían visto esa parte y eso es lo que está hecho. Así que no puedo hacer más. Si quieren hacer este ejercicio completo, podemos hacerlo cuando haga la ayudantía extra eh, o en consulta. No tengo por dónde dedicarle otro tiempo. Entonces, aquí nos vamos a lo importante del tiro. Nos dan el campo electromagnético, o sea, el campo eléctrico, perdón, y nos dicen que tenemos un E máximo, por un seno de una expresión, un número, nos dan un número, y este, como pueden identificar, es el K, porque acompaña el X, y aparte se mide en 1 partido en metro, ¿sí? Entonces, esa es como la forma que tienen para identificarlo. Recuerden que nuestra forma de ondas sinusoidales por el libro siempre va a ser kx menos omega t. O sea, no siempre es kx, era lo que les explicaba al principio. Depende de qué eje por qué eje se está desplazando la onda. En este caso se está desplazando por el eje X y se está desplazando hacia las X positivas en específico. Entonces, vamos con lo importante. Nos piden en la que calculemos la frecuencia, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos, por lo que había dicho antes, que una de las relaciones más importantes y más básicas es que Kc es igual a omega, ¿cierto? Entonces, sabemos K, porque nos lo dan. Entonces, podemos por álgebra, o sea, en verdad, aquí ya está hecho, porque ya sabemos C, es 3 por 10 elevado a 8. Entonces, con eso ya tenemos un valor para omega, ¿sí? Denme un momentito, por favor. Y el color de la luz nos piden. Ok. Para el color de la luz es un poco más, hay que ocupar un poco más de cabeza, pero la verdad es súper simple también. O sea, el K se define como número de onda, perdón. Ese es el nombre de K, nombre formal. El número de onda se define como 2pi partido lambda. Con lambda vamos a poder saber qué color es la luz, porque, bueno, así se define, onda. Tenemos como un espectro electromagnético y nosotros vemos desde cierto rango de ondas hasta otro cierto rango de ondas. Eso depende de la longitud de onda o la frecuencia, si lo quieres ver así. Pero eso. Entonces, vamos a ver cuál es el número de la longitud de onda y ver con qué parte del espectro visible calza.
Entonces sabemos que esto es igual a 1,4 por 10 a la 7, ¿cierto? Porque nos lo dan en el enunciado. Y sabemos también, por la relación anterior, esta de acá arriba, que eso mismo, el 2pi sobre lambda es igual a 1,4 por 10 a la 7, esto es lo mismo que c partido en omega por 2pi. ¿Sí? Ya, no, esto es innecesario en verdad. Aquí se equivocó el profesor. Ese último término que escribí, no, olvídenlo, simplemente olvídenlo. Porque aquí ya tenemos todo para saber lambda. Si se dan cuenta, tenemos el valor de 2pi, tenemos lo otro, entonces solamente queda despejar lambda, y esto nos va a dar en Armstrong 4.488 Armstrong. ¿Sí? Esto es súper fácil pasarlo a nanómetros, que es como lo típico de ocupar. Al menos yo ocupaba nanómetros en mi tiempo. Y esto corresponde al color azul. Para calcular el omega, ya lo dije, está aquí. En verdad es llegar y reemplazar en un trabajo que lo puede hacer matemática o Wolfram, su calculadora, quien sea, es súper fácil. Así que no me voy a detener en eso. Vamos a ir con el 7. Espero que no estén quedando dudas. Ojalá se esté explicando todo bien. Repito, estoy totalmente dispuesto a explicar y volver. Eso. Entonces vamos con un poco de... Para esto yo no había visto, así que nos detuvimos un rato acá. Ah, no, mentira. Bien, el 6. Ese era el orden real. Así que vamos a seguir el orden, perdón. Entonces, el 6 nos habla un poco de polarizadores. Entonces, nos dice que se tiene enfrente de una onda plana, se tiene un frente de onda plana de luz no polarizada incidiendo sobre dos polarizadores perfectos cuyos ejes están a 90 grados entre sí. ¿Cuál es la intensidad transmitida después del segundo polarizador? Se introduce un tercer polarizador entre los dos anteriores cuyo eje de polarización hace un ángulo θ respecto al eje del primer polarizador. Encuentra la intensidad transmitida por el polarizador 2 en función de la intensidad luego del primer polarizador. Ya, parece trabalengua entre tanto polarización y polarizador, pero en verdad lo único que hay que hacer es aplicar la ley de Malus. La ley de Malus la pueden encontrar en su libro guía, en la parte 33.5. Esa es la sección en la que pueden encontrar la ley de Malus. Van a encontrar un ejercicio o un diagrama muy parecido a lo que va a ser el ejercicio. Y el texto es muy bueno para comprender qué es lo que sucede cuando llegan frentes de onda plana a un polarizador, ¿ok? Así que si no saben, esa sección los va a dejar peritos con ese tema. Entonces vamos directo al grano. Vamos a hacer un dibujito para que quede claro bien cómo están dispuestos los polarizadores, que yo creo que eso es como lo más difícil de este tipo de ejercicio, es cómo están dispuestos los polarizadores, cuáles son los ángulos del eje de polarización, y eso yo creo que es como lo que más podría llegar a complicar, la verdad. Porque en sí no es difícil, la matemática que tiene la ley de Malus es una expresión muy, muy fácil, la verdad. Es I igual I máximo coseno cuadrado de un ángulo. Ya vamos a explicar qué es el ángulo y todo va a quedar muy claro. Entonces, este es el polarizador 1 y este es el polarizador 2. Entonces, en el A nos dicen que se tiene un frente de onda de luz no polarizada. Luz no polarizada es que su campo eléctrico está apuntando, o sí, el campo eléctrico está apuntando a muchas direcciones al mismo tiempo.
¿sí? No tiene una dirección netamente definida. Entonces, vamos a tener luz polarizada que viene con el campo eléctrico así, a todos lados un poco, tiene un poco eh, de como componente, por así decirlo, el campo eléctrico, un poco de valor. Entonces, nos dicen que los polarizadores están a 90 grados entre ellos. No dicen mucho más, así que podríamos ponerlo de cualquier forma de que queden en 90 grados, entre 90 grados los ejes de polarización. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, miren, voy a ponerlo un poco más claro. La línea azul es el eje de polarización, ¿sí? Entonces, esta va de arriba abajo, la del polarizador 1, y la del polarizador 2 va como de afuera hacia adentro de la pantalla, por así decirlo. Entonces va a tener una incidencia de 90 grados con el eje de polarización del primer polarizador, ¿sí? Ahí como que quedó el dibujo, creo que se entiende bien que los dos ejes de polarización son perpendiculares entre sí. Entonces, nos dicen que cuando pase por ley de vamos a repasar un poco la ley de Malus, perdón, debía haberlo dicho antes. Recordar que la ley de Malus es, recordar ley de Malus. Entonces, la ley de Malus nos dice que la intensidad del, o sea, si este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C, nos dicen que la intensidad en el punto C va a ser la intensidad máxima por el coseno del phi, coseno cuadrado de phi, ¿sí? Entonces, ¿qué es phi? Phi es el ángulo entre ejes de polarización, ¿sí? Entonces, si los ejes de polarización son las líneas azules, en este caso, el ángulo phi es 90, y nosotros sabemos que el coseno se va a cero cuando es 90, ¿ok? Cuando vale pi, coseno vale 0, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso, cuando sale, a ver, de un momento, perdón. Sí, sí, en efecto. Se va a cero cuando el phi es 90, perdón por la duda. Sorry, no siempre me acuerdo de todo el derecho del re. Entonces, pero ahora sí, 100% seguro que en el punto C debería ser esto cero. ¿Por qué? Porque phi es cero, o sea, phi es 90. Eso. Eh, entonces, esa es como la respuesta en la pregunta A. En verdad es capciosa esta pregunta. Solamente saberse la ley de Malus. Como les digo, si se leen la parte que les digo, el 33.5, van a entender bien por qué es cero y toda la teoría así como súper detrás estructurada. Entonces, en la parte B, que es la parte más interesante de este problema, nos plantean que se pone un tercer polarizador. El polarizador estaría entre medio de los dos polarizadores originales. Entonces, siguiendo más o menos el dibujo, algo que no dije y que me parece muy importante es que cuando la luz no polarizada, que está acá, luz no polarizada, pasa a través del polarizador, esta se polariza. ¿Qué significa que se polarice? Es que el campo eléctrico agarra una dirección,
solo una dirección. Se define con una dirección. Hay diferentes tipos de polarización, ¿sí? No crean que solamente existe una polarización. Ahí no vamos a entrar, no vamos a ahondar en eso, ni van a ahondar en eso en el curso. La única tipo de polarización que vamos a ver es esta. La polarización que ocurre cuando se hace pasar luz no polarizada por un polarizador. Y eso es todo lo que vamos a ver. Entonces, cuando pasa la luz no polarizada por el polarizador, lo que sucede es que la componente del campo que sobrevive, la componente campo eléctrico que sobrevive, es la que es paralela al eje de polarización. Entonces, en el caso del polarizador 1, la luz que salga estaría polarizada en ese sentido. Si el eje de polarización estuviese como en cierto ángulo, así como está ahora en el morado, la luz polarizada que hubiese salido hubiese sido esa. Hubiese sido una luz que fuese en ese sentido, como diagonal. Ya vamos a ver otros casos. Entonces, el verde era cómo se polariza realmente, cómo se polariza en este caso realmente. Entonces, vamos a la parte B. La parte B nos sale que tenemos un polarizadores de este es P1, este sería el P3, que es el polarizador 3, y este sería el polarizador 2, que era el que estaba en un comienzo, ¿cierto? Entonces, nos dicen que el polarizador 3 tiene un cierto ángulo con el primer polarizador. O sea, el eje de polarización tiene un cierto ángulo con el otro eje de polarización del primer polarizador. Entonces, si la línea la línea punteada corresponde como a la proyección de del polarizador 1, del eje de polarización del polarizador 1, este es el ángulo θ en que se diferencia el eje de polarización del polarizador 1 con el eje de polarización del polarizador 3. Ese es el ángulo θ. Entonces, nos dicen que en un polarizador tenemos la condición siempre de que cuando la luz que viene no polarizada o polarizada, da lo mismo, eso lo que viene ahora, cuando pasa la luz, esta viene con cierta intensidad, ¿sí? Entonces, si este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D, nosotros tenemos que en el punto A la onda viene con una intensidad A, ¿sí? La luz viene con una intensidad A. Cuando sale del polarizador 1, la intensidad que sale es IA medios. Entonces, así sale. Entra IA medios en el polarizador 3 y sale IA cuartos, ¿cierto? Porque seguimos dividiendo la que entra por la mitad. Entonces, si a esto le llamamos IB, en verdad lo único que estamos haciendo es hacer IB a la mitad, y esto, si lo pasamos a IA, en la intensidad A, nos queda que esto es el cuarto de la intensidad. Y así, al pasar después por el último polarizador, veremos que este eje de polarización está a... Este sería la proyección del eje de polarización del polarizador 3, y este sería el eje de polarización del polarizador 2. Entonces, entre la proyección del eje de polarización del polarizador 3
y el eje de polarización del polarizador 2, va a existir un ángulo θ'T', ¿sí? Entonces, ese sería como la configuración que tenemos. Y recordar que este polarizador 2 tiene 90 grados respecto a la proyección del eje de polarización del polarizador 1. ¿Sí? Entonces, θ' más su complemento me van a dar 90. Complemento va a ser alfa, lo que sea, da lo mismo. Eso ni siquiera lo vamos a ocupar. O quizás sí, la verdad no me acuerdo. Voy a ver enseguida, pero probablemente no, la verdad. Entonces, de acá podemos dar cuenta que entra IB medios, que corresponde a lo mismo que IC, si se dan cuenta. O sea, por acá entra IB, sale IC, IC es igual a IB medios, e IC es igual a IA cuartos. Y acá entra IC y sale ID. ID es igual a IA octavos, matemáticamente. ¿Ok? ¿Cómo funcionan los polarizadores? Eso es una ley. Siempre que entra luz por un polarizador, la intensidad se parte a la mitad. Siempre. A menos que estén como a 90 grados los ejes de polarización. Ahí se te va a cancelar y se te va a ir a cero. ¿Sí? Entonces, para saber la intensidad es súper fácil, porque ya prácticamente lo tenemos. O sea, aquí lo único que importa es que vamos a necesitar la ley de Malus. Acá, en verdad, esto solamente era para dar cuenta que se va dividiendo la intensidad por la mitad, pero también hay que multiplicar por el coseno cuadrado del ángulo que abarca los dos ejes de polarización entre polarizadores, ¿sí? Entonces, ahora en verdad se viene el cálculo real de las intensidades. Entonces, un momento, por favor. Ya, aquí yo tengo un pequeño error. Y era A, B y C. Esto es solo para simplificar un poco el cálculo, porque si no tendría que pensarlo en A, B, C y D, y la verdad no quiero gastar tiempo en eso ahora. Entonces, sabemos que en el punto A, la intensidad es I sub 0 medios. ¿Sí? Suponiendo que de acá viene I sub 0. ¿Ok? Eso porque no hay otro eje de no hay otro polarizador atrás, entonces no hay un ángulo entre ejes de polarizadores. ¿Me entienden? Entonces por eso al tiro hay sub 0 medios. No hay una multiplicación con el coseno cuadrado de, el ángulo, porque no hay ángulo. No hay otro polarizador, que ese es el tema. Entonces, en el punto B, en cambio, sería la intensidad partida a la mitad, porque esa es la intensidad máxima que está llegando al punto B. Eh, 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 eh. No, no, sí. Y esto va por coseno de phi, o sea, coseno de teta, en este caso. Eso es como la expresión que corresponde. Y en el punto C vamos a tener I sub 0, este es cuarto, perdón, me equivoqué en eso. Este es I sub 0 octavos, porque cada vez vamos dividiendo por la mitad, ¿me entienden? Entonces llega I sub 0 medios, dividimos por la mitad, I sub 0 cuartos. Llega I sub 0 cuartos,
dividimos por la mitad y sub 0 medios. Entonces, notemos que el primer ángulo aquí es el ángulo de diferencia entre este ángulo, o sea, entre el eje de polarización del primero y el eje de polarización del segundo. Esos son como el ángulo que tienen que considerar. Entonces, el ángulo que viene ahora para el punto C es el eje de polarización del tercero con el eje de polarización del segundo. Entonces me queda coseno de omega prima al cuadrado, ¿sí? Eso fue con el ejercicio 5, perdón si es que me enredé un poco, pero en verdad va saliendo cada vez que entra, se parte a la mitad y se multiplica por el ángulo si es que había un polarizador atrás. Como en el primer caso no hay un polarizador, solamente se parte a la mitad. Después llega, se parte a la mitad nuevamente, pero se multiplica por el ángulo que hay entre ejes de polarizadores, entre el polarizador 3 y el polarizador 1. Porque en este caso, para el polarizador 3, sí hay un polarizador atrás. Y lo mismo para el polarizador 2. Aplicamos la ley de Malus. Eso sería con el problema número 6. Ahora vamos con el problema 7, y terminando la ayudantía, porque si no va a quedar muy, muy larga. Entonces, nos dicen el problema 7 es de interferencia. Bueno, interferencia no es difícil, solamente hay que tener en cuenta el ejercicio, o sea, el experimento de la doble rendija. Entonces, el experimento de doble rendija es muy fácil de reproducir, como mentalmente. Solo requiere algo de memoria, diría yo, pero en verdad no tiene física complicada porque es como un poco del día a día, pero en verdad tampoco tanto así. Por ejemplo, nosotros sabemos que en este experimento se dejan pasar ondas planas, pum, 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 y se crean patrones de interferencia y construcción. Tal como cuando tiramos dos ondas en un lago, o sea, dos piedras, una cerca de la otra en un lago, se empiezan a crear ondas concéntricas. Y los montes van construyendo, van haciendo interferencia constructiva entre algunos, y hay otras partes que van haciendo interferencia destructiva. Lo mismo ocurre acá, pero el patrón se ilustra en una pantalla al fin de las dos ranuras, al otro extremo de las dos ranuras. Las dos ranuras hacen como la pega de tirar las dos piedras, por así decirlo. Arman como las dos fuentes de onda. Porque al final, cuando nosotros tiramos la piedra, el punto donde tiramos la piedra es la fuente prácticamente de donde están saliendo las ondas. Nosotros tenemos que pensar las ranuras como esos puntos. Y eso están emitiendo ondas. Y están chocando entre ellas, y en algunos choques se destruyen, y en otros choques se construyen. Entonces voy a tener un patrón de interferencia en la pantalla. Entonces voy a tener algo así. Nos dicen que tiran dos colores. Tiran tanto rojo como azul. Entonces, como son colores distintos, vamos a tener que se arman máximos en distintos lugares. Cerca unos de otros, pero en distintos lugares. Entonces, eso es algo que tenemos que tener a consideración. Lo voy a poner un poco más arriba porque voy a poner como los máximos que estén un poco más arriba porque conviene en el dibujo ahora, pero en verdad podrían estar más juntos, ¿sí? Solo, perdón, es que tiene que ser real con el dibujo, ya. Ya. Entonces, tenemos que vienen dos ondas del lado izquierdo a derecha. Entonces, llega una onda de la ranura de arriba y hace un camino así para llegar a ese punto, ¿cierto?
Y otra onda que viene de la ranura de abajo hace un camino así para llegar al otro punto. Me quedó muy mal. A ver, voy a intentarlo con esto, que yo creo que queda mejor. No, mentira. Ay, perdón. Es esto. Ya, eso era lo que quería ver. Sí, ya, entonces ahí quedaron un poco más certeras las líneas. Entonces, notemos que por geometría vamos a tener como un pequeño desfase entre ondas, ¿sí? Entonces, este pedacito, o sea, la onda que viene de la ranura de abajo, va a recorrer un pequeño pedacito más que la ranura que viene, que la onda que viene de la ranura de arriba, para llegar al mismo punto que acá arriba, ¿cierto? Entonces, vamos a definir que este es el ángulo teta. Vamos a decir que la distancia entre ranuras es d. Esto normalmente son parámetros que se conocen, la distancia de las ranuras, por ejemplo. De repente también te hacen calcular eso, como la distancia entre ranuras. Eh, pero todo se puede calcular con las fórmulas que están en clase y en el libro, en verdad. En el libro hay fórmulas con una explicación muy buena, así que por milésima vez les recomiendo el libro. Entonces, ese pedacito que está achurado es d por seno del teta. Esto pura geometría. No nos vamos a detener aquí mucho rato porque eh, es solo parar el dibujo un rato y ver cómo está la geometría del sistema para entender de dónde salen las expresiones, ¿sí? Entonces, nos vamos acá. Hicimos que estos triángulos, o sea, el triángulo, a ver, lo voy a hacer con otro color. Chupata, no puedo. Ahí, ya. Entonces, a ver, perdón. Ya. Ese triángulo y ese triángulo con el triángulo chiquitito que tenemos abajo son semejantes, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poder decir es que este es teta también. Y nosotros sabemos que la distancia, chuta, aquí me quedó un poco mal el dibujo, pero este palo, este de acá, debería estar como justo al centro de la pantalla, ¿ya? Debería haber quedado como por ahí. Pero no quedó, tienen que imaginarse lo que queda al centro. Igual da lo mismo, van a ser semejantes igual, pero es para que se cumpla esto. Esto es Y, se define en el libro como Y. Y es la distancia entre el n igual 0 al n igual 1. El n igual 1 es el primer máximo, y el 0 es como la mitad de la pantalla, como justo al frente de la ranura. Así. Eh, entonces, lo que vamos a tener nosotros, por geometría, es que podemos escribir la tangente, podemos escribir la tangente de, bueno, yo la escribo así, la verdad, tangente de teta es igual a seno de teta partido en coseno de teta, ¿cierto? Y esto es igual a I partido en L. Esto es pura geometría, trigonometría básica, pero prácticamente el seno corresponde al cateto opuesto y el coseno corresponde al cateto adyacente. Entonces este es el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces, ese sería el I partido en L, y nosotros sabemos que este ángulo teta es muy, muy, muy chico.
Entonces, por aproximaciones lineales, podemos decir que el seno de teta es aproximadamente teta. Esto es solamente para ángulos muy, muy chicos. Muy, muy chicos significa como, yo diría hasta 5 grados. He leído en otros libros hasta 10 grados, pero yo diría hasta 5 grados. Igual pueden probarlo. Esto se llama aproximaciones lineales. Se ve en mate y está en el James Stewart de una variable, me parece. No sé en qué parte, así como específicamente, pero si buscan control F, aproximaciones lineales en ese libro, fijo les aparece. Entonces la cosa es que cuando el ángulo es muy chico, el coseno de teta es prácticamente como si el teta estuviese tendiendo a cero. Entonces, cuando coseno de teta es cero, tenemos que coseno de teta es cero, esto es 1, sí. Entonces, la relación anterior nos queda que esto se va para 1 y esto se va para teta, ¿sí? Entonces, esto nos queda que es igual a teta. Por eso esto se define, o sea, por eso el teta se define como I partido en L. Esa es la explicación, ¿ok? Entonces, denme un momentito. En el problema nos piden directamente cuál es la distancia en la pantalla de los dos primeros máximos a primer orden. Y esto era lo que les contaba. Como nosotros tiramos dos rayos, uno azul y otro rojo, se van a formar máximos en distintas distancias del n igual 0, que es como la mitad de la pantalla, como les decía. Eh, entonces, del n igual 0 a la altura del primer máximo rojo, vamos a tener una distancia distinta del n igual 0 a la altura del primer máximo azul. Y nosotros estamos interesados en saber la distancia entre máximos. O sea, esta distancia. Esa distancia es la que nosotros estamos interesados en saber. Y al final va a ser como la diferencia entre los i. O sea, si nosotros definimos este i rojo y este i azul, lo único que estamos interesados nosotros es saber IR menos IA. Ese es como el delta Y, por así decirlo. Eso es lo que estamos buscando en el problema. Entonces, si se dan cuenta, nos dan D en el enunciado, nos dan L también, entonces prácticamente podemos continuar. Y para continuar, vamos a aplicar una fórmula muy importante dentro del capítulo 35. Esta fórmula está al final del capítulo 35 y está en la parte, a ver, 35, no, mentira, está en el comienzo del 35, 35.3. Esa es la sección que tienen que buscar. Y la fórmula es la diferencia de fase relacionada con la diferencia de trayectorias. Prácticamente tenemos que cuando la diferencia de las trayectorias es de una longitud de onda, ay, de momento, ya, denme un momento, por favor, un segundo. Ya, ya, ahora sí. Entonces, eh, tenemos que cuando la diferencia de trayectorias es de una longitud de onda, o sea que esta diferencia de trayectorias, el d por seno del ángulo, es de una longitud de onda, es igual a una longitud de onda, la diferencia de fase va a ser de un siglo. Perdón, que es muy tarde. Eso, entonces,
Esa diferencia de fase, o sea, esa diferencia de trayectoria va a generar el desfase de un ciclo. Y cuando el desfase sea de un ciclo, es de 2pi. O sea, por fórmula, nosotros tenemos lo siguiente. Phi, que es el desfase, va a ser igual a K por D por seno del ángulo. Y como habíamos dicho, el K es igual a el número de onda, entonces esto es igual a 2 por pi por lambda por D por seno del ángulo. Y habíamos dicho que esto se podía aproximar al ángulo, entonces 2 por pi por lambda por D, bueno, perdón por el D, estoy copiando del libro, pero en verdad un L, es nuestro problema. Y el seno del ángulo es el ángulo, y como sabíamos, el ángulo es prácticamente I partido en L. ¿Sí? Chuta, no, mentira, hoy, que ando mal, perdón si es muy tarde. El D es la distancia entre ranuras, perdón. Ya, esto es por fórmula, lo que estoy haciendo ahora es por pura fórmula. Y la pueden encontrar esto mucho más detallado en la parte 35.3, perdón. En esa parte van a encontrar una parte que dice diferencia de fase y diferencia de trayectorias. Y ahí sale que cuando la diferencia de las trayectorias es de una longitud de onda, la diferencia de fase es de un siglo. Y phi vale 2pi. ¿Ok? Entonces, sabemos que para que haya un máximo de condición, o sea, una banda de luz en la pantalla, el phi tiene que valer 2pi directamente. Entonces, toda esta expresión que teníamos tiene que valer 2pi. Y ahí se van los 2pi. Y quedamos con la siguiente expresión. Quedamos con que si reemplazamos para cada longitud de onda, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la distancia entre el n igual 0 hasta el n igual 1 del azul es la longitud de onda del azul partido en la distancia de entre ranuras por la distancia de la ranura hasta la pantalla y la distancia del n igual 0 al n igual 1 de los rojos va a ser lo mismo, pero con las condiciones de los rojos, que al final lo único que cambia es el lambda. Entonces, lo que queríamos nosotros era buscar la diferencia entre alturas, por así decirlo, de máximos, distancias de máximos respecto a la mitad de la pantalla. Esa es la incógnita del problema. Si uno lo reemplaza ahora, porque esto todo ya lo sabemos, el L lo dieron, el D también, y el lambda también lo dan, nos queda que esto es 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Y si lo pensamos, esto es algo que podríamos divisar al ojo, así como si tuviésemos el experimento ocurriendo, podríamos ser capaces de ver la diferencia de distancia entre máximos, del rojo y del azul. Eso. Espero que se haya entendido mejor esta ayudantía. En verdad estoy tratando de mejorar. Nunca había dado ayudantía antes, así que también es un factor. Y en verdad estoy muy dispuesto a enseñarles afuera de la ayudantía. Creo que podríamos conectar mejor incluso. Eso. Que les vaya muy bien. Les voy a dejar todos mis datos de contacto en la descripción del video y
Lamentablemente no les puedo dejar el libro guía porque si no vamos a tener problemas con el copyright. Y eso. Les voy a tratar de dejar un video en la descripción respecto a cómo se ve una onda electromagnética como en un plano tridimensional para que puedan observar que en efecto el campo magnético y el campo eléctrico tienen valores distintos si uno va recorriendo la onda o si la onda va avanzando empieza a variar un poco. Cuando el campo eléctrico es máximo, el campo magnético es mínimo. Y así, viceversa. Eso, que les vaya muy bien, éxito en su prueba, perdón nuevamente por subir esto tan tarde y espero que no se vuelva a pasar nunca más. Eso, éxito en todo.